Ya, ya, entonces entendemos entonces aquí que el purgatorio es producto de la misericordia de Dios. Viene el tema que a veces los protestantes piensan que es como otra segunda oportunidad o algo así. Ya, de cierta manera, sí sería como una oportunidad, pero no en el sentido de que bueno, o sea, hay que dejar bien claro que las personas que, aquí viene el tema de lo que es, dice la carta de San Juan. San Juan habla de que hay dos clases de pecados, porque aquí vienen también los evangélicos que dicen algo como que todo pecado es un pecado que te lleva a la condenación. Para los evangélicos no hay como un pecado más grave o un pecado menor, sino que todo pecado es producto de condenación. Entonces, en cambio San Juan explica claramente que hay clases de pecados que nos llevan a la muerte. Hay unos pecados que nos llevan a la muerte y hay otros pecados que no son de muerte, dirá el apóstol San Juan, ¿no? Refiriéndose que uno puede rezar por los difuntos, pero siempre y cuando no esté como uno sepa que no haya muerto, ¿no? En una condición de condenación con estos pecados que llama pecados de muerte. Aquí San Juan lo dice de esta manera, a ver si lo leo. Dice, si alguno viere a su hermano, ya, eh, no es el versículo. Bueno, explica del tema de los pecados de muerte, que uno reza, puede rezar por un hermano siempre y cuando uno sepa que ha muerto en estado de gracia o en este pecado que no es de muerte. Pero hay pecados que ya nos llevan a la condenación, dirá San Juan, y que ya no se puede rezar por ese hermano. Claro que es muy relativo, porque nadie sabe, nadie puede saber en perfecta condición si alguien está en el cielo o está en el purgatorio o está en el infierno, no es muy difícil decir. Pero que se refiere San Juan que hay pecados mortales y pecados veniales, o sea, como la Iglesia Católica en el catecismo clasifica, ¿no?, los pecados mortales como pecados graves que nos quitan la gracia de Dios y nos, nos hace como perder esa amistad que tenemos con Dios. Entonces, de cierta manera, estos pecados mortales, eh, perdemos la gracia de Dios y prácticamente estamos en un estado de condenación. Puede ser algo muy radical, ¿no? Pero a mí me explicaron de una manera así, diciendo que La prácticamente primera, la primera carta de Juan 5 capítulo 5 versículo 16. ¿A qué tú te refieres? esa es. ¿Lo tiene ahí? Sí, déjame ver. ¿Lo puede leer? Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará la vida. Entiendo que ese es al que te refieres. Sí. ¿Podría continuar? A los que cometen pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte, pero ese no digo que pida. Toda iniquidad es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Ya, claramente está hablando como de una muerte, pero una muerte espiritual, Claro. ¿no? Entonces, como el tema de la condenación, o sea, como el tema cuando hablan pues, del tema de que cuando uno ya el tema del infierno y cosas así, ¿no? Entonces, y también se refiere después de esa persona que es ya después de la muerte, porque mientras estemos aquí con vida, podemos rezar Perdón, unos por otros, podemos perdón, interceder. todos, yo no escucho, los demás escuchan. Sí, padre, se escucha claro. Sí, muy claro. Entonces, se refiere ya como de esta persona, pero ya después de muerto, porque uno puede rezar por tus hermanos, a pesar que estén en un estado de pecado grave, ¿no? De estado de condenación, ya uno puede seguir rezando, porque la misericordia de Dios
mientras estemos con vida, dirá Santa Faustina Kowalska, es tiempo de la misericordia, ¿no? Pero ya después de la muerte, ya entraremos al juicio, entraremos al juicio. Entonces, claramente, San Juan habla cuando habla de pecados que nos llevan a la muerte, habla de la condenación, y pecados que no nos llevan a la muerte, entonces, que no es causa de condenación. ¿Ya? Entonces, clasifica la iglesia en catecismo el pecado mortal, ¿no? Como un pecado que te quita la gracia de Dios, que te lleva a la condenación, y pecado venial como, como pecados que no son tan graves, ¿ya? Venial o pecado leve, ya, que no son tan graves, que no es que nos quitan completamente nuestra amistad con Dios, ¿no? Ya, y tampoco es que nos quita la gracia de Dios completamente, pero sí es como que nos va debilitando, dirá el catecismo, y que si nosotros no corregimos el pecado venial, nos puede llevar a cometer un pecado mortal. O sea, como cuando una gota de agua cae tanto en una piedra, al final dice que la termina trizando, ¿no? Entonces, por eso es bueno siempre también, de vez en cuando, confesarse también por los pecados veniales. Claro que se comprende y se entiende que eh, cuando uno va a misa y hace un acto de contrición, ya al inicio de la misa, ¿no? Se perdonan todos los pecados veniales. Y se entiende también que solamente uno debe confesar los pecados mortales urgentemente, ¿no? Para recuperar la gracia de Dios. Pero también es bueno de vez en cuando confesar, hacer una confesión general y confesar también los pecados veniales, porque cuando uno comete muchos pecados veniales, ya se está disponiendo, ¿no? A cometer un pecado mortal. Ya, entonces, muchos de los santos ya no tanto pensaban en cometer como pecados mortales o confesarse por los pecados mortales, sino que se preocupaban ya más como purificarse de los pecados veniales. Incluso la misma Santa Teresita del Niño Jesús, su confesor, declaró que ella nunca había cometido un pecado mortal, ¿no? Entonces prácticamente estaba siempre pensando, ¿no? En los pecados veniales y tratar de corregir los pecados veniales. Claro que aquí ninguno de nosotros es santo, ¿no? Y de seguro que ha de tener también de vez en cuando cometer algunos pecados mortales, ¿no? Pero bueno que todos estemos en el estado de cometer solamente pecados veniales y ya. Entonces no es nuestro caso, pero sería bueno que algún día sí sea nuestro caso. Ya. Entonces, vemos, ¿no? Que no es como, como dicen los evangélicos. Entonces, si hay pecados que nos llevan a la muerte y otros que nos llevan a la muerte, y Jesús dirá que hay algunos pecados que sí son perdonados en la otra vida y que nada manchado entrará en el reino de los cielos. Entonces, claramente tiene que haber un lugar para purificar esos pecados. Algunos dicen, ¿no? Depende de las costumbres de la casa, pero algunos, cuando uno, ahora por ejemplo en tiempos de coronavirus, ¿no? Que cuando uno entra a la casa, a veces uno deja los zapatos afuera, se lava los pies, ¿no? Se echa alcohol. Ya, yo tenía un amigo que la mamá no me dejaba entrar a la casa y no me sacaba los zapatos y los dejaba afuera. Entonces, igualmente, o sea, nada manchado, nada que esté sucio, que esté, dirá Jesucristo, no, bienaventurados los de corazón puro porque ellos verán a Dios. Entonces, tenemos que ser puros para ver a Dios, ¿no? Entonces, necesitamos como un lugar para purificarnos, para lavarnos de nuestros pecados y ser como, ser ya completamente dignos para estar en la presencia de Dios. Entonces, el purgatorio es fruto de la misericordia de Dios. Y bendito sea que existe el purgatorio, que existe el purgatorio, porque si no existiera, yo creo que muchos de nosotros no iría al cielo, ¿no? No pasaría la prueba. Entonces, eh, no solamente nosotros los católicos creemos en el purgatorio, los judíos también creen en el purgatorio, ¿no? En- ya veremos en el libro de Macabeos, ¿no? Eh, Macabeos era un hombre muy religioso, ¿no? Que en ese entonces había una guerra santa, ¿no? Entre los judíos. Y muchos de los judíos tenían cometieron el pecado de idolatría, ¿ya? Ellos llevaban un signo, un emblema de un dios
pagano. Y en el momento de que Macabeos descubre que sus soldados tenían estos signos paganos, mandó a hacer como una especie de oración para ellos, pensando en el día del juicio final, con el día de la resurrección. Entonces, eh, en el libro de Macabeos hablan de la intercesión de los difuntos, ¿no? Que podemos nosotros interceder por los difuntos. Entonces, está en el Antiguo Testamento, ¿no? Solo que eso está en 2 Macabeos del capítulo 12, del 42 al 45. Ya está en el Antiguo Testamento, solo que los evangélicos No tienen. sacaron ese, 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 ese libro, sacaron algunos, como 7 libros del Antiguo Testamento, ¿no? Porque Martín Lutero dijo que estos libros no son inspirados por Dios, y lo dijo simplemente No le convenía. porque le daba la gana, decía, porque él tenía más autoridad que el Papa. Entonces, sacó 7 libros y se quedó con los libros, con una Biblia incompleta. Entonces, prácticamente por eso que los protestantes no creen en la intercesión de los difuntos y nos dicen que nosotros seguimos tradiciones de hombres, que lo que nosotros seguimos no está en la Biblia, y etcétera, ¿no? Y aquí entramos ya al tema de por qué los protestantes no le rezan a los difuntos. Porque, claro, no todos, eso depende, hay muchas ramas de protestantes, hay algunos de categoría todavía que todavía se podría decir que son una iglesia, y otros ya categorías de sectas. Pero muchos de ellos no creen en la inmortalidad del alma, o sea, dicen que cuando uno muere, prácticamente como que ya esa persona desaparece completamente, y que no se puede rezar por esa persona, ya, sino que simplemente en el día del postrero, el día final, va a resucitar, ya. Pero nosotros sabemos claramente que no es así, porque el alma es inmortal. Dios creó el alma inmortal, ¿no? Entonces no puede desaparecer. Y para explicar, por ejemplo, podemos explicar con algunos versículos, ¿no? Por ejemplo, el de Lázaro, eso está en los evangelios de Mateo 17, del versículo 3, por ahí está. Dice, por ejemplo, que Lázaro era como una especie de mendigo, como se conoce ahora, ¿no? Que tenía hambre, ya, y había un hombre rico que al final Lázaro quería que le dé de comer las sobras que caían de la mesa. Entonces Lázaro prácticamente muere de hambre, ¿no? Muere, tenía un perrito que le lamía las llagas, ¿no? Entonces dice que él va al cielo, ¿no? Y el rico muere y va al infierno. Y al final claramente dice el rico, ¿no? Que llamaba a Abraham, ya porque quería él regresar a la tierra, ¿no? Para darle un mensaje a sus hermanos. Y bueno, y viene la frase final, ¿no? Que aunque vean un muerto resucitar, no van a creer. Entonces, claramente Jesús habla del tema de que cuando uno muere, o va al cielo o va al infierno, ¿no? Entonces, el Evangelio lo confirma. No es doctrina nuestra, sino prácticamente el Evangelio confirma, Jesús confirma. Lázaro muere y va directamente al cielo, ¿no? El rico muere y va directamente al infierno. Entonces, yo no sé dónde inventan eso de que cuando uno muere desaparece. Ya, ¿alguna pregunta hasta ahora? Fernando, se me ocurrió una pregunta en este momento. Entonces, el cielo, el purgatorio solamente está existiendo hasta el momento en que se te hace el juicio particular, pero en el juicio final ya no hay más, ya no hay más forma de purificarse. Pero hay que entender que habrán
habrán personas que pasarán mucho tiempo en el purgatorio. Cuando estamos en el juicio particular, claro, vamos directamente al cielo, al infierno, al purgatorio. Y el juicio universal es una pregunta buena, pero yo creo que todos tenemos que pasar por el purgatorio. No sé si el padre Alfonso esté por ahí. Yo Aquí, creo, una pregunta de Vertica. y se pregunta, por ejemplo, sobre el juicio particular, que cuando uno muere tiene un juicio particular y Claro, hay un va juicio al cielo, al particular y un infierno. juicio universal, ¿no? Ya, y en el juicio universal, ya que es prácticamente en el último día, en el día postrero, en el día del juicio, cuando los muertos van a resucitar, ya, y las personas que, por ejemplo, algunos serán arrebatados al cielo, me imagino. Claro, Y mira, el juicio universal, primero el juicio particular es el juicio inmediato que se le hace a un alma después de que ha muerto, después de que la persona ha muerto. Ay, Entonces se dicta la sentencia de eterna consecuencia, bien sea el infierno o el paraíso. Y es aquí donde está el tema de que está poniendo Santiago, de que si es el paraíso, en caso de necesidad que el alma necesita ser purificada, pues antes de entrar a la eterna bienaventuranza, tal como lo ha expuesto Santiago, y que limpia, para quedar limpia, nada impuro puede entrar al cielo, pues tiene la etapa o el estado que se llama purgatorio antes de entrar al estado de la bienaventuranza y la visión beatífica. Y el segundo, pues es el juicio final, el juicio universal, y es donde se juzgará al mundo entero. Es lo que podemos encontrar en la Biblia, por ejemplo, que nos habla del juicio de las naciones. Y pues ese será en lo que también creemos en los cristianos, tanto católicos como no católicos, que el juicio final, el juicio de las naciones. No sé si daré respuesta a esa pregunta. me parece. ¿Sí es eso lo que pregunta Vertica o en qué sentido es lo que No, pregunta Vertica? mi pregunta era, padre, porque el juicio particular, lógicamente, es el juicio que Dios nos somete a cada alma inmediatamente después que morimos. Y en el Sí, juicio universal, cuando ya es el juicio final. Entonces sí, allí, ahí no va a haber ya purgatorio, no va a haber nada, sino simplemente cielo o infierno, nada más. Y si una, exactamente. y si una persona justo ha muerto en ese momento del juicio universal, esa persona, ¿qué pasa? O sea, El juicio ya, universal es más bien como el juicio colectivo. En una parte de la escritura dice Jesús que resucitarán unos y unos resucitarán para la gloria y otros resucitarán para la condenación. Entonces es como ajustar también una cuenta en lo colectivo. Y se supone que el que ya se resucitó para la resurrección, para la gloria, ya purgó y ya purificó. Ya tuvo el tiempo necesario para purificar. Entonces, en el juicio de las naciones, todo lo que estamos diciendo es, pues, dentro de la teología a veces también se puede a veces pensar que esto es especulación, pero es lo que nos dice la iglesia. O sea, se supone que el juicio universal es superior al juicio particular. Entonces, en el juicio particular el alma ya ha purificado. Y si ya ha purificado, ya pasó el tiempo de la purificación, entonces se hará ese juicio. Realmente Dios tiene sus tiempos para todas las cosas. Como dice Santiago, es verdad. O sea, no podemos decir si tal persona se condena, tal persona se salva. Como dice, tal vez, como en una de las oraciones de los libros de exequias, lleva al cielo a tal persona cuya fe solo tú conociste, ¿cierto? Cuando está en una oración del misal, cuya fe solo tú conociste. Pero que efectivamente va a haber juicio de naciones, sí las va a ver. Yo me imagino en ese tiempo cómo hará el señor presidente Maduro de Venezuela,
o Fidel Castro, o todos los que hicieron maldad. Y ante la pregunta de Vertica al principio, pues yo creo, no sé si también le dimos ya la respuesta, la pregunta de Vertica, que habla de las 4 postrimerías, efectivamente son el juicio y la condenación, el paraíso, el infierno, pero el mismo catecismo también hace referencia a que para ya el paraíso, en el caso de necesidad de purificación, pues la persona tendrá una oportunidad. Sí, exactamente el tema de la postrimería, yo creo que el purgatorio no entraría, pero se sobreentiende que es un tema como que es como parte de la ya de los que están salvados, parte de los que van a la gloria. Es porque es no es un tercer, no es como un tercer lugar, no es un lugar intermedio, solo es un proceso de transición, De de paso, purificación. de purificación. Sí. Entonces, sí, creo que no entraría en el tema de las postrimerías, El pero catecismo, se sobreentiende. en el catecismo de la Iglesia Católica, numerales 1030 en adelante está ese al respecto, ¿no? Está, pues, como dicen, pues el cielo, el infierno, el juicio, el cielo, el infierno. Y dentro, como tú dices, del proceso de ir al cielo, pues está el purgatorio, ¿no? Ujú. Entonces ya el purgatorio, por decir así, es como, esto se escucha un poco raro, ¿no? Pero para que entiendas, es como un apéndice ya del cielo, o sea, como ya, pues prácticamente los que ya están salvados. Entonces es como un apéndice, o sea, como que ya es parte del cielo, ya es parte del cielo. Una antesala al cielo. Es una antesala, sí. O el preembarque ya, por decir así, una antesala. Está muy, Entonces, muy bueno el término que utiliza Santiago, que es una transición realmente. Yo tengo una pregunta que a mí me han hecho algunas personas, yo no sé si a los catequistas le habrán hecho estas preguntas, y dicen, padre, resulta que el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco dicen que el infierno no existe como lugar, que eso no es un lugar, que no existe. ¿Cuál sería la respuesta allí que uno pudiera darle a ellos? ¿Será que entonces que los papas están, están echándose para atrás en lo que en la fe de la iglesia? ¿Ustedes han escuchado eso en declaraciones, por ejemplo, San Juan Pablo II, sobre todo, hablaba de que no era un lugar, El purgatorio tampoco. el purgatorio ni el infierno tampoco? Yo he No es escuchado que, que no, sobre el purgatorio, que lo niegan, pero del infierno no he escuchado yo. Escucha. Siempre se ha escuchado la negación del purgatorio, eso sí. pero ¿cómo responderíamos eso? Es que los papas están contradiciendo los mismos principios, ¿o qué pasa ahí? No, yo creo que ahí sí sería interesante decirle, a ver, digan, demuéstreme donde el Papa ha dicho eso, porque si no puede ser que digan, dijo el Papa, pero el Papa no ha dicho eso. A ver, no es que el Papa esté diciendo cosas nuevas, es que el Papa dice cosas que se ha reflexionado en el magisterio de la Iglesia, y en el magisterio de la Iglesia también hace parte, para el magisterio de la Iglesia, también el concepto de los teólogos. Y desde hace muchos siglos, esto no es nada nuevo, estos son más estados que lugares. Claro. Realmente son así, estados que lugares. Es decir, que eh, el que está a la condenación eterna, pues siempre estará en su estado de oscuridad, de rabia, de odio. El que está en el infierno, le sucederá eso. El que está en el purgatorio estará en un estado prácticamente muy parecido al infierno, solo que la diferencia del infierno es que en el infierno es la tierra de la no esperanza.
en el que tanto ángeles como el alma condenada ya han dado un no a la misericordia de Dios, no han creído en Dios y se han alejado de Él. El purgatorio, en cambio, es en la tierra de las, o el estado, más bien si vamos a utilizar la palabra estado, estado de la esperanza. Es decir, que ellos están sufriendo terriblemente, pero en el fondo pues tienen una esperanza. Y las goticas de agua suave que le podemos dar a ellos es lo que, lo que decía Santiago, las oraciones y los sufragios que hacemos nosotros por las benditas almas del purgatorio. El paraíso y la gloria, pues ya es la visión beatífica. Seremos semejantes a Dios porque lo veremos tal cual es Él. Entonces, el que tiene la visión beatífica. Más o menos eso es lo que se ha referido los papas. No es un lugar físico. Hablar de situaciones de estas es muy difícil porque nosotros no vivimos todavía esas realidades, entonces tenemos que hablar en un lenguaje analógico. Sin embargo, pues la revelación se ha dado y los santos pues dan fe de la existencia del purgatorio, de la existencia del infierno y obviamente la existencia del cielo. Y la teología pues se esfuerza a dar una explicación en ese sentido. Entonces es más un estado que un lugar. Entendido. Sí, en catholic.net te dicen bien clarito al respecto. Pero hay una cosa, entre los mismos cristianos siempre se dice que las almas andan rondando por ahí. Me ha tocado muchos casos que me dicen que incluso utilizan estos famosos mediums, ¿no verdad? Estas personas para comunicarse porque dicen que todavía están rondando por ahí, que me visiten sueños. ¿Qué más saben decir? Ay, se me fue otra cosa que otra vez me dijeron. Que me visiten sueños, que andan por ahí, eh, que utilizan hasta la Ouija para comunicarse con con estas almas que andan rondando. Ahí ya sería como un animismo y algo que está al margen de la práctica moral cristiana y de la fe de la iglesia. Lo que sí es cierto es que hay mucha necesidad de ellas y es de verdad muy interesante, ya que estamos hablando de este tema, pues recordar, ofrecer los tesoros que ofrece la iglesia de las indulgencias parciales y las indulgencias plenarias. Hay más de una práctica que la iglesia utiliza abundantemente. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Está el texto bíblico. Muy bien, no sé si habrá alguna pregunta. Entonces yo creo que ya podemos dar por finalizada esta sección. Seguiremos entonces el próximo jueves, Dios mediante, presencia de Santiago, que nos va a seguir dando los diversos temas. Ya, entonces el próximo jueves será a la misma hora, ¿verdad? ¿Y qué A la tema vas misma a hora. dar, Fernando? Santiago. Mm, ¿Tienen Sol- sol- algún tema en mente? O simplemente yo les preparo un tema y les hablo. Será como mejor así. Yo les sugeriría un tema. Yo creo que se debería pasar con un tema como un punto de partida. Yo creo que el tema sería técnicas, aunque estamos hablando de que son padres de familia los que tienen las dudas en cuestión de la fe y se le acercan evangélicos y testigos de Jehová, pero también es cierto que es bastante probable que un niño tenga su mamá católica y su papá evangélico y de pronto uno tenga que dialogar con ellos. Pues yo creo que un primer tema, y sería el punto de partida, me parece a mí, sería técnicas de diálogo con los protestantes.
Sería primero eso, siento yo. De hecho, hasta lo aplico. Yo tengo ahí una experiencia muy interesante en mi experiencia pastoral de técnicas de diálogo con personas que tienen pues otros credos o que tienen dudas. O sea, yo creo que sí hay unas técnicas muy interesantes que podemos utilizar y argumentos que podemos utilizar y principios. Yo creo que podemos empezar con eso, lo de las técnicas. De ahí metemos de una vez de pronto lo de los principios, mmm, como principio teológico o principios teológicos básicos del catolicismo y del protestantismo. Entonces, para saber cuál es la diferencia entre los dos y saber uno a qué atenerse. Yo creo que en eso sí, sí, sería como Yo propondría primero eso, como las técnicas de diálogo. las técnicas y los principios teológicos como para diferenciar un poco lo que creen los protestantes y lo que creemos nosotros. Sí. Lo Eso que puede ellos, hacerlo como lo que ellos no creen, básicamente ellos no creen y siempre hablan mal de los católicos en cuanto a las imágenes, en cuanto a la Eucaristía mismo, que dice que eso es un recuerdo y cosas que son las cosas que lo que se repite en las oraciones, lo del rosario, todas esas son cosas que A la Virgen María. lo de la Virgen María son temas que siempre los protestantes están dando. Sí, Santiago, yo creo que deberías tomar nota como ya un primer tema, la parte de las técnicas de diálogo. Un segundo tema, que es lo que dice Roberto, las imágenes. Un siguiente tema, el tema de de la Eucaristía. Y consecutivamente el de la Virgen María puede ser también otro tema. Ya, ok. Mira, es que, Eh, sí, digo, entonces, sería lo de las técnicas pues, para la próxima clase. Y bueno, posteriormente el tema de las imágenes, y posteriormente el tema de las imágenes, de la Eucaristía y el tema de la Virgen María. Ok. después miramos cuál otro tema enseguida miraríamos. ¿Qué dicen los compañeros catequistas? Para comenzar está bien. Sí, esos son los temas que generalmente abarcan ellos. Sí, siempre están hablando sobre lo mismo, lo mismo. Ah, bueno, entonces le agradecemos mucho a nuestro invitado. Santiago está haciendo su práctica para la universidad. Gonzalito después le pasará el contacto, la grabación. Y vamos entonces a tener la compañía. Como ustedes se dan cuenta, Santiago tiene bastante pericia. Fue uno de mis mejores estudiantes de escuela de teología y ahora pues está estudiando en la Salesiana. Entonces les queremos agradecer muchísimo hoy la compañía y eh, el tiempo que nos ha regalado Santiago. Vamos. Sí, Santiago, que el Espíritu Santo siempre te ilumine y que sigas adelante en tu Muchas gracias. Muchas gracias. También gracias al padre Alfonso, ¿no? Por dejarme hacer también las prácticas. Y bueno, también un gusto conocerlos a todos. Y también Berta tiene unas preguntas muy filosóficas, ¿verdad? También gracias por esas aportaciones. Y sí, Gonzalo, todo el que el correo es con minúsculas, por si acaso. De listo. Me da gusto, Fernando, un chico tan joven que siga adelante, que sigas tú inspirado por el Espíritu Santo. Está muy bien. Muchas Felicitaciones. gracias. ¿Qué decía, padre? Gracias. vamos a terminar entonces con una oración encomendándonos a la Virgen María, como para terminar, si ya vamos a terminar. ¿Algún otro aporte, alguna pregunta? No. Bueno, vamos a ponernos en presencia del Señor, dándole gracias por darnos el Espíritu de Cristo crucificado, el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, y que nos envía en cada momento, que es más, que habita en nuestros corazones y que nos lleva siempre a saborear de las cosas divinas. Damos gracias, Padre Celestial, por el don de tu Espíritu Santo, por de tu Hijo Jesucristo, que nos ha redimido con su muerte en la cruz. Te queremos dar gracias por darnos la maravilla de nuestra fe, y más aún de nuestra fe católica, darnos la sabiduría según tu misericordia que nos has hecho
creyentes de tu Santa Iglesia Católica. Te queremos suplicar que por los dones y la fuerza del Espíritu Santo no permitas que nos alejemos de ti, nos consueles y permanezca siempre en nosotros. Mamita María, Madre de Dios, Hijo y Esposa del Templo del Espíritu Santo, hija predilecta del Padre, te pedimos que nos asistas, nos acompañes y siempre nos lleves a Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos estar en paz, que descansen todos. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre. Hasta luego. Bendiciones. Hasta mañana. Amén. Cuídese, Padre Alfonso. Chao.